y la mayoría de los esquemas de corrupción inician antes de que los gobiernos tomen poder, y inician con la gente que financia los partidos políticos. ¿Segura? Estamos. Hay un evento importante en Lima relacionado con la lucha anticorrupción, y está en nuestro país el fiscal Ronald Segura, es fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica. Doctor Segura, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto poder saludarlos aquí a todos los ciudadanos del Perú y a usted, Nicolás, y estar en este programa tan importante para la prensa del Perú. Doctor Segura, el tema de la corrupción es una de las afectaciones más serias que tenemos como sociedades, y en América Latina ha llegado a límites ya, digamos, el caso del Perú es notable, ¿no? ¿Cómo se ve la manera como se está enfrentando en el Perú la lucha anticorrupción? Bueno, en el Perú, al igual que casi en la mayoría de países de América Latina, se está perdiendo la lucha, diríamos, si lo pusiéramos en términos de un partido de fútbol, por goleada, ¿verdad? Y eso lo puede ver la gente en el índice de transparencia internacional, en la calificación que tiene Perú, ¿verdad? Todos están por debajo del 50, en una calificación de 100. Es decir, que si estaríamos en un curso de educación, estaríamos quedados hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que hacer mayores esfuerzos. Transparencia Internacional es una medición muy objetiva y es foránea, que es lo importante, ¿verdad? Porque a veces los países hacen sus propias mediciones, pero la medición tiene que ser por un órgano independiente, y en el caso de Perú, al igual que la mayoría de países latinoamericanos, solo 2 países están por encima de los 50 puntos sobre 100, que es Costa Rica con un 58 y en primer lugar está Uruguay con un 73. Entonces los demás países están perdiendo la lucha contra la corrupción de manera abrumadora. Ahora, sin embargo, en el Perú han ocurrido y están ocurriendo hechos en medio de todas las controversias de esta especie de campo de batalla en que se ha convertido la lucha anticorrupción en el escenario judicial y fiscal. Lo cierto es que tenemos, a diferencia de otros países, presidentes, gobernadores, alcaldes sentenciados ya o en proceso de ser sentenciados por el delito de corrupción. Esto es algo que no es común en otros países, ¿no? Efectivamente, bueno, recordemos que, por ejemplo, Chile no había podido nunca enjuiciar a Augusto Pinochet a pesar de los crímenes de lesa humanidad. Pasaba lo mismo con Brasil, y Perú fue uno de los primeros países, primero a Fujimori y después una serie de presidentes que han seguido. Por ahí también en Costa Rica hemos juzgado a varios expresidentes y hay algunos que están todavía imputados, pero muchas veces el sistema no tiene la capacidad de juzgarlos. Perú tiene un sistema judicial con gente muy preparada, independiente, pero hay ataques constantes desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo a la normativa que permite a los fiscales investigar los casos de corrupción. Y además también, pues obviamente hay lo que nosotros conocemos en materia de corrupción como la toma del poder, y que muchas veces los poderes ejecutivos influyen en el poder judicial para iniciar investigaciones contra los fiscales que investigan corrupción. Por eso es que hay que blindar un poco más y dar un poco de inmunidad a los fiscales que investigan corrupción, y a la vez también pues brindar de que estos fiscales también sean completamente independientes, ¿verdad? Claro. Ahora, el tema es que en la lucha contra la corrupción, digamos, hay como niveles, ¿no es cierto? Un tema evidentemente es el que no hay impunidad, es decir, que se pueda perseguir y castigar a los políticos involucrados y a los empresarios asociados a políticos involucrados en corrupción. Y como usted dice, eso supone proteger la labor de los fiscales, que tienen una condición especial porque están sometidos al fuego de quienes detentan el poder. Pero el tema es que tú puedes meter preso a un político, pero no tienes garantía de que el sistema de corrupción va a continuar si no produces cambios en la legislación y en la estructura del propio aparato del Estado, ¿no? En los sistemas de contratación, por ejemplo, ¿no? Correcto. Yo siempre digo que hay 2 factores fundamentales que hay que observar. Primero, financiamiento de los partidos políticos, porque recordemos que el crimen organizado se ha caracterizado por financiar a los partidos políticos, y después colocan fichas claves en el Congreso, en los poderes ejecutivos, comprometidos por ese financiamiento, y que son muchas veces los que llegan a cometer casos de corrupción en contrataciones. Después, obviamente, yo siempre digo a la gente, ¿cuál es el síntoma de una corrupción en una contratación pública? Cuando hay mucha prisa por aprobar algún proyecto, cuando usted ve que hay
desborde del Poder Ejecutivo porque se apruebe de manera inmediata algún proyecto, hay que ponerle atención porque se hacen carteles a la medida, carteles que ya están hechos para determinados grupos. Entonces ahí es donde hay que fortalecer las capacidades del Ministerio Público, de los tribunales de auditoría de cuentas o contralorías, para que esto no pase. Y obviamente mejorar, sin duda alguna, la regulación a nivel legal, de manera que todos los procedimientos sean completamente objetivos y que ojalá el sistema de compras públicas sea público de acceso, que haya gobierno abierto de datos respecto a toda la documentación de las compras públicas. Ahora, en Perú en este momento hay una gran controversia sobre el tema del financiamiento de los partidos, ¿no es cierto? Porque se dice que en el momento en que ocurrió el financiamiento de la mayor parte de los que están siendo procesados hoy, no había una ley específica sobre este tema, pero eso no, es decir, con eso se ha tratado de justificar el hecho de que se haya entregado dinero en efectivo, que se haya evadido tributariamente, se haya evadido la información a las autoridades electorales, se haya fraguado la información para ingresar parte del dinero recibido en efectivo en la mayor parte de los casos a las campañas y el hecho de que no se haya dado ninguna explicación sobre dónde está el resto del dinero que recibieron, ¿no? Porque en muchos casos se ha acreditado que hay cantidades de dinero que se entregaron por la propia confesión de los aportantes que no corresponde con lo que se introdujo de manera irregular en los partidos. Es decir, es un asunto muy complejo, ¿no? Pero que debería haber un consenso con respecto a este tema, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son los estándares internacionales? No se admiten, digamos, donaciones de sociedades anónimas o de personas del extranjero. Las donaciones solo pueden ser personales y deberían estar todas registradas en el Tribunal Supremo de Elecciones, que debería tener, en este caso, un órgano de auditoría que audite realmente los ingresos que tuvo cada partido con una liquidación de gastos, como se hace con los presupuestos, ¿verdad? Para que de esa manera no se introduzca dinero del crimen organizado en la financiación de partidos. Ese tema es fundamental. Para poder acabar con la corrupción hay que iniciar de raíz, y la mayoría de los esquemas de corrupción inician antes de que los gobiernos tomen poder, y inician con la gente que financia los partidos políticos, que son los que tienen interés en llegar y adjudicarse luego los contratos de obra pública, que son en su mayoría los que se han dado casos de corrupción a nivel latinoamericano, porque ahí es donde está el dinero, ¿verdad? Entonces se trasladan recursos incluso muchas veces de educación, de salud pública, para realizar obra pública, porque son esos contratos los que en su mayoría buscan los esquemas de corrupción para ganar dinero, grandes comisiones. Ya lo hemos visto en el caso de Perú y Costa Rica, los dineros que se pasaron de las cuentas de una sociedad que se llamaba Ecoteva, del presidente de Costa Rica, y que fueron decomisados allá. Ahora, hay un tema en este momento muy sensible. Se acaba de leer la sentencia contra Alejandro Toledo, su esposa Nadine, y su esposa Nadine ha solicitado perdón a Ollantaytamala. Son tantos que ya me confundo, porque todos, no, casi todos, pero es decir, se sentencian a Ollantaytamala y su esposa Nadine Heredia, que también es parte de la sentencia, pide refugio en la Embajada de Brasil, y de manera express el gobierno brasileño le otorga el asilo político y el gobierno peruano le da el salvoconducto para salir del país. Y esto plantea un problema. Es decir, la comunidad, es decir, no hay medidas que se puedan tomar para concertar entre los países que en la lucha contra la corrupción tenemos que estar juntos, así como en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, que un político sentenciado por corrupción no puede refugiarse en otro país latinoamericano, ¿no? Afectado además por el mismo mal. Por supuesto, esto es grave, es una situación que no debería pasar, y casualmente hoy estamos acá porque hoy firmamos un convenio con el proyecto de Corte Internacional contra la Corrupción, que va a ser una corte similar a la Corte Penal Internacional, que juzga crímenes de lesa humanidad, pero en el caso de la Corte Internacional contra la Corrupción va a juzgar delitos de corrupción en toda la jurisdicción. Va a ser un tratado internacional que se va a promover para todo el mundo, de manera que una persona condenada a corrupción no escape y no se genere impunidad. ¿Por qué? Porque si los países tienen el tratado, no van a poder negar la posibilidad de que estas personas descuenten sentencia, como en este caso que ya fueron condenados, aunque sea en el extranjero, pero tienen que descontar sentencia, ¿verdad? Estas situaciones no deberían de permitirse. También hay que hacer un esfuerzo diplomático, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que corresponde en este caso? Bueno, correspondería que el gobierno que en este caso el Poder Judicial de Perú, haga la solicitud de extradición
y que Brasil, aplicando el principio de reciprocidad del derecho público internacional, pues entregue a esta persona para que cumpla su sentencia en el Perú. De lo contrario, se generaría un precedente nefasto y sería una vía muy fácil para que los gobiernos cometan actos de corrupción y en el momento que son condenados pidan asilo político en algún gobierno que alcahuetee, por decirlo así, estos actos de corrupción, generando impunidad y generando, pues obviamente, frustración en la sociedad peruana. Por eso es importante lo que estamos haciendo hoy, que es promoviendo un convenio para la creación de una Corte Internacional contra la Corrupción, de manera que los corruptos no puedan escapar, porque muchas veces, y lo vemos en el caso de Honduras hace poco, Juan Orlando Hernández, que era presidente de Honduras, estaba en algo que llamamos nosotros una cleptocracia. ¿Qué haces cuando todo el gobierno es corrupto? Bueno, solamente un tribunal internacional podría juzgar a estas personas. En este caso, Estados Unidos lo extraditó y lo tienen ahora ya sentenciado, pero eso no pasa lo mismo, no tenemos la misma capacidad en los países latinoamericanos, ¿verdad? Y hay que avanzar hacia un tratado que además, todos estos portillos. Lo que resulta, yo creo, claro, es que hay prácticas sistemáticas, el financiamiento de los partidos para de esa manera comprar la voluntad de los políticos y beneficiarse con contratos, licitaciones luego, ¿no es cierto? O la perversión de todo el sistema de contrataciones. Es decir, sobre eso se puede, o la existencia de empresas como Odebrecht y la propia OAS, que en el caso de Odebrecht ha estado involucrado en corrupción, pero en todo el mundo, ¿no es cierto? Ni África se salvó de Odebrecht, ¿no? Por todos lados lo que han hecho es exactamente lo mismo. Financiado campañas, ¿no es cierto? Comprado la voluntad de los políticos, ¿no? Y a través de comisiones ilegales lograr la realización de obras que en muchos casos han sido sobrevaloradas. A partir de eso se abren todas las posibilidades para la corrupción en un nivel nunca visto, ¿no? Eso requiere una concertación internacional. Correcto. Los países no tienen la capacidad de hacerlo, sobre todo porque eso mismo que usted dice, que es una lectura muy correcta, como usted lo ha expresado, es muy claro, financian partidos, los partidos llegan al poder, y muchas veces incluso ese poder político nombra magistrados de las cortes o tienen influencia en el nombramiento de altos cargos del Poder Judicial, y eso le facilita impunidad y le facilita corrupción. Por eso se requiere una Corte Internacional que esté blindada de cualquier tipo de subjetividad y que pueda realmente hacer un juzgamiento adecuado de la corrupción política para poder avanzar, porque vemos que ya la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción ya tiene más de 25 años y aún así no se avanza en Latinoamérica en temas de corrupción, al contrario, los países van retrocediendo, y eso es porque muchas veces estos grupos están cambiando las leyes, limitando la posibilidad de los fiscales de hacer investigaciones, cambiando la definición, por ejemplo, aquí hemos organizado que hay la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo, para poner mayores requisitos que se establecen a nivel internacional. Acá tenemos que terminar, Ronald, muchas gracias, pero acá le manda saludos su amiga Esther Capuñay, dice que lo recuerda con cariño. ¿Ah? Compañera de carpeta en algún momento con usted. Un abrazo, Ronald, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias, fue un placer saludarlos y un saludo a todo el Perú. Buen día y muchas bendiciones.